Paz de Cristo. Soy el hermano George Medina, Defensores de la Fe. ¿Es necesario o no recibir al Espíritu Santo para ser salvo? Hemos estado hablando con relación a la manera apropiada de interpretar el texto bíblico. Decíamos que un texto sin contexto es un pretexto. Y recientemente tuve la oportunidad de ver un par de videos realizados por gente supuestamente pentecostal que decían que no es necesario recibir el Espíritu Santo para ser salvo, porque, decían ellos, el versículo en el que basamos esto es Marcos capítulo 16 y el verso 16, que dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces decían, ahí ese versículo dice que con creer y ser bautizado ya soy salvo, no necesito hacer nada más. Y me sorprendió verdaderamente porque por lo menos uno de ellos parecía ser alguien de mucha trayectoria y que conoce bien la Escritura. Y cuando alguien tuerce la Escritura de esa manera, pues no solamente uno se siente ofendido, sino también un poquito atemorizado por el hecho de que Dios es el que nos va a juzgar en la manera que utilizamos la Escritura. Habíamos dicho en otra enseñanza, que puede buscarla en el vínculo abajo, en la sección de comentarios, de que necesitamos nosotros tomar todo lo que la Biblia nos enseña con relación a cualquier tema. Es decir, no solamente agarrar un texto aquí, otro aquí y divorciarlos de su contexto, sino que tenemos que ver lo que el testimonio bíblico como un todo nos enseña. Y esto es importante. Notemos que Marcos capítulo 16, verso 16 dice que tenemos que creer y ser bautizados, pero no menciona el arrepentimiento en ningún lugar. ¿Dirán estas personas que el arrepentimiento no es necesario entonces? Pues el texto que están diciendo que es el único que necesitan para probar su posición no menciona el arrepentimiento. Tampoco menciona la invocación del nombre de Dios. El que creyere, el que cree en su corazón y confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, ese será salvo. O aún la manera en que Pedro lo puso en Hechos capítulo 2, citando el Antiguo Testamento: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Marcos 16, 16 no habla nada del nombre ni de invocación. Entonces vamos a decir, ¿no son necesarios? ¿No es que el bautismo debe ser hecho invocando el nombre de Jesús? Entonces notará usted que necesitamos tomar toda la Biblia en su propio contexto para llegar a una conclusión. Y lastimosamente nos toca recordarles a estas personas que un texto sin contexto es un pretexto. Juan capítulo 3, el verso 5, el Señor Jesús mismo, hablando con Nicodemo, nos dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y déjeme decirle, yo no osaría cambiar lo que Jesús dijo: agua y Espíritu. Y si no, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, vamos a decir, el Espíritu Santo no es necesario para la salvación. Creo que de ningún punto de vista deberíamos hacer tal cosa. De hecho, Hechos capítulo 2 y el verso 38 nos habla el plan de salvación. Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y de hecho, tanto Ezequiel capítulo 36, que es el contexto para la discusión de Jesús con Nicodemo, nos hablan de que hay agua y hay espíritu en el proceso de la regeneración y la renovación del corazón del hombre. Ese corazón de piedra se convierte en un corazón de carne por la obra del poder de Dios a través del Espíritu Santo. No hay regeneración sin el poder del Espíritu Santo. El libro de 1 Corintios capítulo 12 y el verso 13 nos dice que todos por un mismo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Sin el Espíritu Santo no puede ser bautizado dentro de la iglesia. Volvamos a Marcos capítulo 16. El contexto mismo nos enseña lo que nosotros deberíamos creer al respecto. Y eso es lo que me sorprendió tanto, que las personas pueden llegar a un punto y olvidarse del contexto. Dijimos en otra ocasión, la Biblia original no tiene capítulos, la Biblia original no tiene versículos. Tenemos que seguir leyendo. Cuando hay gente que a veces nos dicen que todo lo que tenemos que hacer es creer, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. Lo que primeramente decimos es, continúe leyendo. Y cuando continuamos leyendo vemos que ese carcelero de Filipos tuvo la predicación del Evangelio y en esa misma madrugada él con todos los suyos fue bautizado para el perdón de sus pecados. Entonces es necesario.
es necesario. Bueno, volvamos a Marcos capítulo 16, verso 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La clave está en creer, sí, ciertamente que sí. Note lo que dice el siguiente versículo. Y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, es fácil decir yo creo, me voy a bautizar. Pero hay gente que se bautiza en incredulidad. ¿Y cómo podemos saber si realmente son verdaderos creyentes? Pues tienen que haber algunas señales, tiene que haber alguna evidencia. De la misma manera que hay evidencia cuando un niño es recién nacido, hay un ruido que anuncia la vida nueva que ha surgido en este mundo. De la misma manera, cuando el Espíritu sopla, sabemos que la persona ha recibido algo, porque obviamente comienza a hablar en otras lenguas según el Espíritu le da para que hable. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Perdón, pensé que el Espíritu Santo no era necesario. Jesucristo nos está diciendo que cualquiera que es un verdadero creyente va a hablar en otras lenguas. Ahora, ciertamente hay otras señales. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Todas estas otras situaciones vienen por causa de diferentes tipos de ocasión. El apóstol Pablo es el que nos ilustra esto de una manera excelente cuando está poniendo unos leños al fuego en la isla de Malta y una serpiente escapando del fuego se le prende de la mano y lo muerde. Y simplemente Pablo se sacude esa serpiente en el fuego y el veneno no le hace daño. Entonces, ciertamente, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si hay una situación donde hay una persona en posesión demoníaca, como lo atestigua ampliamente el Nuevo Testamento, y si sucedió en el Nuevo Testamento, no entiendo por qué la gente no piensa que puede suceder hoy. Pero hay un creyente, y si hay un verdadero creyente, tenemos la posibilidad, el poder y la autoridad a través del poder del nombre de Jesucristo de echar fuera ese demonio. Y poner manos sobre los enfermos y sanarlos, eso sucede a diario y generalmente cada casi domingo en las iglesias pentecostales apostólicas. Entonces todo esto es parte de la experiencia de salvación. Y siendo que el Señor Jesucristo mismo dijo, esta es la señal que va a seguir a los creyentes, le pregunto a usted, como le pregunto a esas personas que hicieron esos videos, ¿es usted creyente? ¿Habla en lenguas? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque el creer y el ser bautizado y el recibir al Espíritu Santo son un todo de un solo proceso de salvación. Dios les bendiga, soy el hermano George Medina. No se olvide de, por favor, poner un me gusta en este video. No se olvide de suscribirse y visite nuestra página en www.defensoresdelafe.org y vamos a tener enlaces a Facebook, Twitter, a Instagram y todo lo demás donde participamos ahí en la sección de comentarios. Así que no se olvide visitarlos. Gracias por su atención. Dios le bendiga.